EMT Podcast, Atención Prehospitalaria, Emergencias y Cuidado Crítico. Bienvenidos. Saludos a todos y bienvenidos a su podcast de Atención Prehospitalaria, Urgencias y Cuidado Crítico, EMT Podcast. Hoy un tema que he esperado por mucho tiempo. Me está acompañando una muy querida amiga, una toxicóloga muy tesa, que además es bombero, recién graduada y que es profe de atención prehospitalaria. A mí me complace mucho que gente que tenga este perfil también se esté sumando a formar gente en el escenario prehospitalario. Una engomada de los materiales peligrosos y de la toxicología. Y hoy les presento a Patricia Caro, a Patico, a Pato Caro, que nos va a acompañar y vamos a hablar de las definiciones correctas de qué es lo que está metiendo la gente, cuáles son las sustancias que nos vamos a encontrar y qué pacientes o qué tipo de pacientes vamos a encontrar. Patico, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. No, Alejito, gracias a ti. Gracias a ti por esta tan anhelada cita que teníamos hace rato para hablar del tema. Yo no tenía ganas de que fuera virtual, quería que fuera presencial y bueno, aquí tenemos la oportunidad de encontrarnos y de hablar esto. Pato tiene mucha experiencia, no solamente en lo clínico, sino también en lo formativo, formando residentes de toxicología clínica y tecnólogos en atención prehospitalaria y en su parte clínica se encuentra con casos muy interesantes por lo que hace. Pero dejemos que Patri nos cuente un poco cuál es la tendencia, qué es lo que está pasando, qué deberíamos estar teniendo en consideración y qué no estamos teniendo en consideración, porque realmente a mí el tema me alarma. Yo estoy seguro que cada 2 o 3 meses estoy absolutamente desactualizado en las tendencias de consumo. Y créeme que vamos a seguir desactualizados. Las sustancias psicoactivas creo que nos llevan 7 pasos adelante y cada vez que se descubre una nueva sustancia, viene otra detrás. Eso ha sido y siempre será la pandemia de las sustancias psicoactivas. Ha sido bien particular porque cuando uno le llaman nuevas sustancias psicoactivas y cuando uno se pone a identificar cuáles son las sustancias, pues de nuevas no tienen mucho. Realmente, tal vez se utilizan sustancias psicoactivas, las cuales son utilizadas con un fin, pero terminan usándose para otro. Entonces, yo te pongo algunos ejemplos. Yo me he llevado muchas sorpresas con pacientes, por ejemplo, en estas fiestas electrónicas, en estos festivales, donde hemos visto mucho el uso de GHB, que es el gamma hidroxibutirato. Uno lo lee en la literatura, uno sabe que fue un medicamento que utilizaron los fisicoculturistas porque sacaba masa muscular y muchas veces decían uno, no, eso no se encuentra en Colombia, aquí el principal abuso de los hipnóticos sedantes vienen siendo benzodiazepinas, vienen siendo alcohol, pero cuando uno está y hace acompañamiento en estas fiestas, porque es algo que estamos haciendo y estamos apoyando desde la toxicología clínica y mis residentes van y apoyan algunos de estos eventos, nos hemos encontrado muchas sobredosis de GHB, que es como si fuera una sobredosis de benzodiazepinas combinada como con una sobredosis de opioides. Entonces uno encuentra un paciente con alteración del estado de conciencia, con depresión respiratoria, pero con unas pupilas muy características, mióticas, puntiformes, muy similares a los opioides. Inclusive muchas veces y la literatura dice que cuando uno coloca naloxona y no revierten, uno debería pensar en GHB, que es el gamma hidroxibutirato, o conocido en Colombia como éxtasis líquido, que sí es líquido, pero que de éxtasis no tiene nada. Nos hemos llevado muchas sorpresas al respecto y nos hemos como puesto la tarea en investigar por qué lo usan. Y realmente nos hemos encontrado que sí es un hipnótico sedante, es una sustancia que genera alteración de la voluntad, pero también genera mucha empatía, por ende se utiliza mucho para favorecer actos sexuales, sea de manera voluntaria, comillas, pero también es una sustancia que se utiliza mucho para cometer, por ejemplo, abusos sexuales. Entonces, ahí nos hemos llevado muchas sorpresas el uso de GHB, además porque también tiende a generar toda esta parte
de, ya decía empatía, pero de aumentar el placer, el deseo sexual. Entonces, pues, sin lugar a dudas es una sustancia que puedo tener ahorita en mi top one. Antes yo te podía haber dicho, la literatura lo dice, pero en la práctica es diferente y hoy te digo que no. Pues para mí es una sorpresa, la verdad, y ya como lo describes, pues el uso con propósitos también criminales es preocupante, nada más allá de que cada persona toma su decisión de consumo y eso es respetable, pero en estas circunstancias sí preocupa. Pato, ¿y qué nos puedes contar del enfoque inicial de los pacientes que tienen una sobredosificación? Yo no lo hubiera esperado. Evidentemente todos los que de alguna manera nos aproximamos al paciente crítico, si encontramos unas pupilas puntiformes, arrancaremos siempre pensando en síndrome opioide y empezaremos con naloxona con dosis crecientes y cuando lleguemos a los 4 miligramos nos daremos cuenta que quizás no era un opioide. Bueno, eso es bien particular y fíjate que pues estamos hablando de las que son depresoras, ¿no? Entonces, efectivamente la literatura dice depresión respiratoria, compromiso neurológico y miosis puntiforme, que no hay una reacción pupilar a la luz. Uno pensaría en opioides y yo también lo pensaría, ¿sí? Tanto así que es indicativo de usar naloxona. Sin embargo, el toxíndrome opioide tiene tantos diagnósticos diferenciales que a uno le permiten pensar, por ejemplo, en hipnóticos sedantes, alcohol, benzodiazepinas, droga Z, que eso estamos también en un auge importante, solpidem, sopiclona, algunos anestésicos, ¿cierto? Que tal vez no son de uso tan común a nivel prehospitalario, ¿no? Tenemos también, imagínate que las sustancias, tenemos GHB, que simulan un toxíndrome opioide, pero, por ejemplo, una intoxicación por clonidina, por captopril, por ácido valproico también simulan un toxíndrome opioide. Entonces, muchas veces, si el paciente no revierte con naloxona, ellos pueden ser nuestros diagnósticos diferenciales y ahí es donde está el pensamiento crítico. O sea, ¿voy a llegar hasta los 4 miligramos de naloxona o más bien de pronto aseguro la vía aérea? Porque hasta para llegar a los 4 miligramos de naloxona se requiere tiempo. Inclusive yo, y tú cuentas un poco mi experiencia prehospitalaria, intrahospitalaria, y yo a mis estudiantes de APH les digo un poco, si ustedes ven que con una dosis de naloxona no sale, piensen en otras cosas, ¿cierto? Hasta inclusive la intoxicación por organofosforados es un gran diagnóstico diferencial. Si, por ejemplo, la única diferencia que yo te diría que hay es los ruidos intestinales. Los ruidos intestinales de un toxíndrome opioide están abolidos, mientras que por organofosforados están aumentados, pero de resto es muy similar. Las pupilas son muy similares en los organofosforados. Entonces, cuando hablamos de sedantes asociadas a un toxíndrome opioide, sí, efectivamente, pues lo primero que debemos pensar es el uso de la naloxona, pero no quedarnos siempre con que solo pensar que son opioides. Ahora, nos vamos a otra situación muy importante que sucede en nuestro país y me atrevería a decir en Latinoamérica porque mira que he tenido esta conversación con varios amigos de otros países y nos hemos llevado a la sorpresa que puede que el paciente no revierta con naloxona por varias cosas. Uno, puede que no sea un opioide, ¿cierto? Y ahí tenemos la dualidad y es que están adulterando las sustancias. Entonces nosotros podemos pensar que es un opioide, pero termina siendo otra sustancia y ahí es donde tenemos 1001 problemas. Y tal vez ahorita hablaremos de tu CV y de otras cosas que eso sí lo adulteran, por ejemplo, con lo que están adulterando la cocaína. Yo he quedado sorprendida, pero con los hipnóticos sedantes y los opioides, siempre he dicho, hay que priorizar. ¿Qué está matando a mi paciente? La depresión respiratoria y el compromiso neurológico. A nivel prehospitalario, si el paciente no revierte con naloxona, pensemos en los 1001 diagnósticos diferenciales. Ya les he dado algunas ideas. Y ojo, no siempre pensar que todo es tóxico. Un trauma craneoencefálico, una hipoglicemia, alguna otra condición que tenga el paciente, hasta una misma sepsis, ¿cierto? Y ya a nivel intrahospitalario, pues sí, ya podemos pensar un poco más y tener un mejor aseguramiento de la vía aérea. Pero digamos que siempre mi consejo como toxicóloga es el esperar hasta la dosis máxima de naloxona, hasta tiene un riesgo de un edema pulmonar, por ejemplo. Eso precisamente es lo que te quería mencionar, Pato. La naloxona, en la perspectiva de las personas, se ha vuelto un medicamento de uso muy liberal que ha venido del problema de salud pública de Norteamérica,
donde incluso hay autoinyectores de naloxona, cuando la naloxona se puede poner por vía intranasal, cuando otrora éramos incluso más cautos. Miren que ahorita la gran mayoría de la gente me empezará pensando, Alejandro, porque está diciendo 4 miligramos de naloxona cuando lo habitual eran hasta 5 ampollas, utilizamos 2 miligramos. Yo no suelo usar tanto pato, de hecho, mis intoxicaciones por opioides son a veces idas de mano con fentanilo en la unidad de cuidado intensivo que fácilmente revierten con dosis incluso menores. Yo con una ampolla la saco del estadio y no necesito más. Y cuando son opioides de vidas medias largas, yo puedo montar perfusiones muy fácil en la unidad, pero no es ese escenario típico que le toca al paramédico en la calle del paciente que se encuentra eventualmente intoxicado por un opioide desconocido, que me preocupa. Pero estamos en sintonía donde estoy absolutamente seguro que el uso de naloxona necesita entrenamiento y que un uso muy liberal también puede traer consecuencias como el muy temido edema pulmonar por naloxona. Completamente de acuerdo, Alejito, y me atrevería a decir que he visto varios edemas pulmonares por eso. Es muy común el edema pulmonar asociado a naloxona y es porque pensamos que debemos llegar a la dosis máxima y no pensamos en otras cosas. Cuando uno valora la parte de naloxona, dosis y cada 60 segundos administrar otra dosis y otra dosis, ¿cuántos minutos se nos van ahí? O sea, el paciente está en depresión respiratoria, en compromiso neurológico, realmente cuánto tiempo tenemos que esperar para ver si revierte, ¿cierto? O sea, ¿dónde está esa condición neurológica de mi paciente? Pero adicionalmente ese edema pulmonar, y te puedo decir, yo lo he visto inclusive hasta con 3 ampollas. O sea, lo he valorado con menos ampollas en el servicio de urgencias. Y tú tocas un punto muy específico. A ti te sucede en un ambiente controlado o que puedes controlar, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista prehospitalario, siempre debemos pensar en otras cosas, diagnósticos diferenciales. Fíjate que yo he sido muy interesada con este tema de los opioides porque le dicen a uno el fentanilo, ¿cierto? Le dicen a uno la oxicodona. Y sí, sin lugar a duda, tenemos un problema con los opioides a nivel mundial desde hace muchísimos años. Cuando tú te pones a averiguar un poco del fentanilo, realmente los reportes de casos que nosotros tenemos de muertes por fentanilo en la calle, que hasta la última vez que lo estuvieran 5 reportes, eran por fentanilo farmacéutico, o sea que fueron extraídos de un hospital, de un sitio de salud. El fentanilo, lo hablo en comillas de calle, que vemos en las noticias de Estados Unidos, aún no tenemos casos en nuestro país. ¿Y eso qué nos hace? Pensar que el fentanilo farmacéutico se va a comportar tal cual como la farmacocinética que conocemos y que por ser un opioide fuerte hace depresión respiratoria y compromiso neurológico. El fentanilo que vemos en las noticias tiene unos metabolitos completamente diferentes como el carfentanilo, que no necesariamente tiene que ser inyectable y que su dosis es desconocida. Entonces, digamos que tampoco podemos comparar eso que está sucediendo en Estados Unidos con fentanilo con nuestra situación. Yo tuve la oportunidad tengo la oportunidad de apoyar unos proyectos de investigación para mis estudiantes tanto de pregrado y posgrado y precisamente acabamos de terminar uno bien lindo que tengo la esperanza de que se publique prontamente, donde queríamos ver realmente cuál es nuestra pandemia. ¿Cuál es nuestra real pandemia de opioides? Y te estoy hablando que solo analizamos pacientes de donde yo trabajo. Nos faltan 1001 hospitales más y nos pudimos encontrar que nuestra real pandemia de opioides es tramadol, por ejemplo. Un tramadol que no hace un toxíndrome opioide de libro porque él es un opioide débil. Entonces ahí nos vamos ya hacia otras cosas, más hacia un toxíndrome serotoninérgico, por ejemplo. Entonces tal vez también es importante como aterrizar a la realidad las cosas y puedo asegurar que Latinoamérica tiene esa situación de opioides de venta libre. Tramadol, codeína, es mucho más común, que son opioides que tal vez no necesiten una naloxona, que tal vez necesiten una valoración inicial completa y un pensamiento crítico completamente diferente. Estamos de acuerdo y ahorita hablamos de algo que realmente me llamó mucho la atención porque el tema de la naloxona realmente es muy importante y podríamos quedarnos un montón de tiempo. Pato, yo tengo una cosa que me gustaría mucho que aclaráramos porque tenemos una gran cantidad de audiencia de México y en México realmente sí están teniendo un problema a tal punto
que incluso el presidente López Obrador trató, o lo logró, no lo sé, los amigos mexicanos nos podrán aclarar eso, prohibir el uso farmacéutico de fentanil. Entonces me gustaría mucho que pudiéramos aclarar cuáles son las diferencias entre el fentanil que se utiliza o que utilizamos dentro del hospital y el fentanil que se está utilizando por fuera. Eh, ¿Cuáles son las diferencias para las personas que no tienen ni idea y como tienen el mismo nombre, se imaginan que son ampollas de 500 miligramos de fentanil que están por ahí circulando y que eso es lo que está generando tantos problemas? Mira que más o menos como en noviembre leí del tema, me tocó hacer una exposición para un congreso al respecto y yo me llevé muchas sorpresas, realmente. Efectivamente, a mí me llamó mucho la atención fentanilo en las noticias y yo decía, bueno, pero en nuestro país. Pato, yo te tengo una pregunta porque tenemos una audiencia muy importante de México y con respecto a lo que pasó con el presidente López Obrador, que tengo entendido que pensaba o lo logró, porque no lo sé, prohibirle el fentanil de uso hospitalario. Yo creo que deberíamos aclararle a toda la audiencia, y no solamente mexicana, sino a todos, cuál es la diferencia del fentanil, de la ampolla de fentanil que se utiliza en el hospital y del fentanil que se utiliza de consumo ordinario y que tienen y comparten el mismo nombre. Bueno, esa pregunta, Alejito, es bien interesante. Yo te comentaba que en noviembre me tocó precisamente investigar del tema a profundidad. Di una charla que se llamaba Las dos caras del fentanilo. En mi país, en Colombia, cuando uno investiga en la literatura 5 reportes de caso por fentanilo y se dan cuenta que es fentanilo farmacéutico, vamos a llamarlo de esta manera, el que conocemos. Y tenemos por otro lado el fentanilo ilícito, así lo podemos dividir. Ahora, que estemos viendo hasta ahora en las noticias fentanilo ilícito, esto lleva más o menos desde el 2013, esta investigación. Inclusive muchos autores consideran el fentanilo ilícito como un adulterante y el fentanilo farmacéutico como un principio activo, opioide fuerte, analgésico. Entonces, ¿qué tienen en común? Los dos son adictivos, los dos son más potentes que la heroína y la morfina. Eso tienen en común. ¿En qué se diferencian? Básicamente tenemos un fentanilo farmacéutico que conocemos perfectamente su farmacocinética, sabemos su absorción, sabemos su metabolismo, su distribución, su metabolismo, su eliminación, su vida media. Es fácil de detectar por exámenes, ¿cierto? Se conoce su dosis y se conocen sus metabolitos. Y pues creo que todos conocemos que el fentanilo que se utilizan en algunas ambulancias, que se utilizan a nivel intrahospitalario, que tú usas en la UCI, pues son ampollas, ¿cierto? El fentanilo ilícito, que algunos autores consideran adulterante, tiene una farmacocinética desconocida. Realmente lo único que conocemos de este fentanilo ilícito son sus metabolitos, que el más comprometedor y que ustedes han leído en las noticias es el carfentanilo, donde es de difícil detección, donde no conocemos su vida media y que además su forma farmacéutica no siempre es en ampollas, también puede venir intranasal. Esa es una gran diferencia. Adicionalmente, pues el ilícito, al ser un adulterante, al no conocer muchas cosas, pues es más barato, más potente, más adictivo, más riesgo. Entonces, eso me atrevería a decir que son las grandes diferencias. Perfecto. Bueno, es importante tenerlo y tenerlo claro. Hay otra cosa que quiero retomar que fue parte de la discusión que tuvimos anteriormente. Yo estoy seguro, Pato, que sabes, y yo creo que me puedes corregir porque no sé si la idea la tengo muy clara. Yo sé que hay una ONG en Colombia que creo que se llama Échele Cabeza, que tiene una modalidad en la cual la gente le dona dosis de lo que se supone que compró para su consumo, porque deberían ser donadas, no se pueden vendidas porque sería tráfico de estupefacientes. Y esta ONG se ha encargado de analizar si la gente realmente está consumiendo lo que cree que está consumiendo. Y parece que el porcentaje de que la gente cree que está consumiendo no es ni siquiera parecido lo que está pasando. O sea que también hay una distribución irresponsable. Con respecto a eso, te voy a contar una historia muy corta a todos. Y es que hace poco en nuestra institución, al servicio de urgencias, llega un paciente de una fiesta de música electrónica, porque muy cerca de nuestra clínica hay un parque grande donde se hacen muchos conciertos de música electrónica y donde uno ve en la madrugada saliendo cientos de personas sobrias,
pero evidentemente después de un consumo muy exagerado de quién sabe qué cantidad de cosas. Bueno, un chico llega con sobredosis, sabrá Dios de qué, al servicio de urgencias. En el servicio de urgencias, por alteración del estado de conciencia, deciden asegurar la vía aérea. Y cuando hacen la secuencia farmacológica para intubación, la secuencia incluía o decidieron utilizar ketamina. Y cuando hicieron o le pusieron ketamina, hizo una TB y el paciente falleció. En nuestro raciocinio en la unidad de cuidado intensivo, pues creemos que quién sabe cuánta cantidad de ketamina se había metido previamente dentro del TUSI o las otras cosas que pudo haberse metido. Entonces, yo quiero que hablemos un poco, más allá de lo que hace la ONG, que me parece que es valioso, y más allá de lo que puede ocurrir, cómo empezarnos a preparar para ni siquiera saber qué se mete la gente, porque ni siquiera se mete lo que cree que está comprando. ¿Cómo podemos empezar a pensar en eso? Y bueno, y que nos sigas contando qué te estás encontrando que te está generando sorpresa. Bueno, pues fíjate que esa es una pregunta que tenemos los toxicólogos. Realmente nosotros también creemos que ni siquiera la gente sabe que se está consumiendo. ¿Mm? Y que pues está ese temor y ese riesgo a tener mil y un manifestaciones clínicas, como bien dices, de Chele Cabeza, pues hace esta detección de posibles adulterantes, las informa, ¿cierto? Pues todo con el fin de disminuir los riesgos relacionados con el consumo. Sin embargo, pues estas personas que no se dirigen a hacer su detección, pues que simplemente pues reciben, ¿cierto? X sustancia y tienen mil y un manifestaciones clínicas. Tú tocas este punto de la ketamina que a mí me genera como un temblor, como un nerviosismo, porque es más común de lo que tú crees. Uno le enseña la ketamina dentro del hospital y hoy en día es lo que más vemos afuera. Por eso es que yo te decía al inicio, es que nuevas sustancias no son nada. La ketamina, ¿cuánto tiempo lleva en el mercado? Pero se utilizaba para otra cosa. Entonces, pues bueno, yo ahí me he llevado varias sorpresas con mis pacientes. Uno bien particular, y lo cuento ahorita porque su madre nos autorizó en su momento publicarlo y puedo contar la historia. Un estatus convulsivo, 3 de la mañana, 16 años. Pues ahí mil y un cosas preocupan, entre esas que es menor de edad, que está en estatus, vía pública. Ahí ya creo que todo me preocupa. Además que dejan botado en el servicio de urgencias los amigos, inicialmente con el susto de pensar que les iban a hacer algo malo. Después ellos se dan cuenta que su amigo no reacciona y toman la decisión de ingresar al servicio de urgencias a contar lo que estaban sucediendo y pues informan que estaban en una fiesta. Entonces, pues cuarta cosa que preocupa, un menor de edad a las 3 de la mañana en una fiesta con un estatus convulsivo. Dentro de toda la situación le encontramos una papeleta de lo que hoy en día se podría decir, eso es tu CV. Digamos que digo que hoy en día, ¿por qué? Porque pues estamos acostumbrados que toda papeleta con una sustancia psicoactiva de un color rosado o morado es tu CV. Eso es lo que tal vez asumimos, ¿cierto? Y ahorita te contaré un poco esto de tu CV y demás. Sin embargo, este paciente toca intubarlo, un estatus convulsivo de muy difícil manejo y adicionalmente completamente inestable. Completamente inestable, logramos detectar esta sustancia y yo en su momento cuando hicimos como esta pequeña junta médica para saber qué íbamos a hacer con el paciente, y junta médica me refiero a emergencias, el médico de la UCI, porque digamos que esto prácticamente requiere un trabajo en equipo. En su momento yo dije, esto es ketamina, realmente las manifestaciones clínicas que él presentó y demás. ¿Qué nos llevamos y qué sorpresa tuvimos? Dentro de ese TUCV o esa papeleta se detectaron 5 sustancias, las cuales la que mayor concentración tenía era ketamina. La segunda concentración o la segunda sustancia que más concentración tenía no se conocía el nombre, salía sustancia desconocida. La tercera sustancia era cocaína, la cuarta era levamisol y la quinta era una anfetamina. Entonces, pues ahí teníamos mil y un riesgos y cuando yo detecto pues estas 5 sustancias con una quinta que no tenía ni idea qué era, que ahí teníamos otros riesgos asociados desconocidos, pues claro, yo digo, ketamina, los riesgos que tiene la ketamina.
levamisol, no sé si tú sabías, pero el levamisol lo utilizan mucho, fue uno de los primeros adulterantes estudiados porque se utiliza mucho con la cocaína. Nosotros tenemos muchos casos de vasculitis por Exactamente. levamisol y de hecho tuvimos, creo, te lo tengo que decir que creo y no se le hizo seguimiento, por lo menos por parte de cuidado intensivo, varios pacientes que llegaron y parece que compraron en la misma plaza. Entonces tuvieron y vasculitis graves, Pato, Sí, lo graves, son. y varios de ellos, dos al menos de ellos, tuvieron que ser amputados. Exactamente. Entonces ahí, así fue también nosotros, vasculitis en gente joven y qué está pues, sucediendo aquí. Y pues fue uno de los primeros adulterantes asociados a la cocaína. No sé si hoy en día, no sé si tú sabes, pero con lo que adulteran hoy en día la cocaína es con lidocaína. No lo sabía. Muchísimo. Y digamos que uno se pone a pensar mucho el por qué, porque cuando uno ya averigua el por qué el levamisol es un adulterante muy bueno para cocaína y sustancias simpático-miméticas es porque potencia el efecto. Ya averiguando un poco la lidocaína, pues es que la lidocaína y la cocaína tienen un mismo mecanismo de acción en el canal de sodio. Los dos generan un bloqueo de canal de sodio en estado abierto. Entonces, los dos pueden potenciar ese efecto. Sería algo más como farmacodinámico, por decirlo así. Pero se utiliza mucho hoy en día cocaína con lidocaína. El levamisol es un medicamento de uso veterinario. Exacto, un altienbíntico que pues al parecer tiene sus otros mecanismos de acción que potencian el efecto de la cocaína y las sustancias simpático-miméticas. De ahí nos hemos llevado mil y un sorpresas y pues mira, tú has tenido también varios y pues ese fue otro diagnóstico que le di a mi paciente. Yo no descartaba una vasculitis en ese momento. Adicionalmente pues cocaína. Y aquí quiero, digamos, que hacer la salvedad de varias cosas, y es que yo a este paciente, pues no tenemos la posibilidad hoy en día de detectar todas las sustancias que uno quiere en sangre, ¿no? Entonces yo no puedo pedir niveles de cocaína, niveles de ketamina. Este paciente tenía cocaína en ese 2CB que le analizaron, pero el inmunoensayo estaba negativo. Entonces, pues tenemos muchos falsos positivos y muchos falsos negativos, pues porque a la final son inmunoensayos. Entonces, ahí tenemos muchos riesgos. Y si, por ejemplo, algún día hablamos, ya porque aquí nos extendemos en el tema de todos los falsos positivos o sustancias y medicamentos, hasta los AINES pueden generar falsos positivos y negativos en el perfil toxicológico. Entonces, también, y aquí quiero recalcar esto, y es que los pacientes intoxicados, sobre todo los de sustancias psicoactivas, las manifestaciones clínicas son mucho más importantes que un inmunoensayo o inmunoanálisis. Tenemos que basarnos en la clínica, ¿sí? Muchas veces nosotros decimos es que eso es ketamina. No podemos pedir ketamina rápidamente. O por ejemplo el GHB que te estaba diciendo. El GHB, además de tener una vida media muy corta, no tenemos la manera de detectarlo a nivel sanguíneo. Entonces, pues no podemos esperar pruebas toxicológicas que nos confirmen el diagnóstico para hacer una conducta. Tenemos que basarnos en las manifestaciones clínicas y en el pensamiento crítico. Es muy importante lo que dices, Patri, y yo creo que mucha de la audiencia que hace parte del escenario prehospitalario tiene que entender que el paciente cuando llega al hospital no hay una máquina mágica que te saque cuál es el nivel del tóxico. Eso puede tardar días o incluso semanas en muchos de los casos. Y lo digo es porque nosotros pedimos niveles y los niveles me servirán a mí para poder reforzar lo que creo que tienen, pero yo tengo que iniciar un manejo terapéutico y quizás pensar si es dializable o no es dializable, etcétera, etcétera, entre unas y otras. Entonces eso realmente me parece muy importante, pero también hay dos preocupaciones grandes que tengo, muy grandes que tengo, Patri. La primera, la gran mayoría de estas sustancias van a necesitar de nosotros es tratamiento sintomático, prácticamente para nada hay antagonista. Y la otra preocupación que es muy grande es que con estas mezclas se pueden llegar a generar también algunas cosas inesperadas e inusitadas como consecuencia también de la posible interacción, no solamente de las sustancias, sino de los metabolitos como consecuencia del metabolismo de esas sustancias. Sí. Y porque la gente tiene una tendencia bien particular de policonsumir, desconociendo vidas medias, desconociendo cualquier cantidad de cosas. Y esto se conoce, yo sé que la gente que le gusta la tendencia de esto, conoce un festival en Estados Unidos, y tú lo puedes conocer muy bien, que es el Burning Man, Sí. donde hay consumo de drogas de autor. El problema es una y mezclarla con otra y mezclarla con otra, y eso se volvió una tendencia. Y eso ya no es de los Estados Unidos, o sea, ya hay cosas que se parecen aquí en Latinoamérica.
Eso es completamente cierto. Y te voy a dar la combinación más común del mundo de hace 20 años. El alcohol genera corazón de fiesta, Holiday Heart Syndrome, es una fibrilación principalmente auricular. Por eso es que consejo aquí, paciente que está borrachito, que está borracho, que está alcoholizado y está taquicárdico, arrítmico, podemos pensar que es un corazón de fiesta hasta que se muestre lo contrario. Eso es importante porque muchas veces dejamos a este paciente borrachito por ahí en la esquina, nos quedamos en lo neurológico y ¿dónde está la parte cardiovascular? Y eso es una arritmia que perfectamente puede tornarse inestable y nos toca hacer todo el manejo de una arritmia inestable. Entonces tenemos el alcohol, que es cardiotóxico, ¿cierto? Y tenemos la cocaína, que es cardiotóxica. Esa creo que todos conocemos, tiene más de 7 mecanismos de acción que la hacen ser cardiotóxica, pero lo que no se saben, o bueno, lo que sí se sabe es que ellos se combinan frecuentemente. En las fiestas es muy común combinar alcohol con cocaína, eso es una de las mayores combinaciones y si le sumamos un Red Bull o una bebida energizante, ahí está. Pero digamos que lo que poco se conoce es que la mezcla de cocaína y alcohol genera un metabolito que se llama cocatileno. La metiledgonina y edgonina metilester son los metabolitos de la cocaína. La mezcla de cocaína y alcohol genera un metabolito que se llama cocatileno. Bendito. Y el cocatileno dura más o menos 48 horas en el cuerpo. Entonces, pues ahí tenemos un riesgo de cardiotoxicidad. Sumamos un cardiotóxico con otro cardiotóxico en un paciente que tiene alguna susceptibilidad cardíaca o le suma un energizante. Pero es que hay una práctica muy común, Patri, y es que la gente que tiene necesidades sociales, y eso no es una necesidad, pero que tiene un vicio social, en los negocios va y se toma 2 tragos de whisky con uno, 2 tragos de whisky con otro, y con otro consume cocaína o hace coca para poder tratar de disminuir el efecto de la embriaguez y se la puede pasar en esas pensando que no es una condición grave. Aquí ni siquiera estamos sumando que además la cocaína es un potente heterogénico, que he visto, incluso las peores fallas cardíacas que yo he visto en la vida son en pacientes jóvenes consumidores de larga data de cocaína, que para acabar de ajustar, esto no se trata solamente de problemas agudos, esto no se trata solamente de la muerte como consecuencia de la sobredosis, eso también se trata del deterioro que puede generar y creo que del que hemos sido testigos y lo sabemos muy bien es de la cocaína, que realmente es nefasto, es absolutamente devastador. Inclusive ya que tú tocas este tema de la falla cardíaca, ya hay una estadística que más o menos el 5% de las personas que consumen cocaína hacen falla cardíaca a temprana edad. Ya se conoce esa estadística. Y ya también hay una estadística de la persona que toma alcohol, el riesgo de tener cardiomiopatía. A temprana edad también hay un riesgo de más o menos un 15 o un 20%. Es realmente un asunto que preocupa. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta que realmente esto se sale de control y se salió de control hace mucho tiempo porque las tendencias también empiezan a cambiar. Incluso en algún momento de la vida hubo una tendencia que esto yo sé que Patrick, tú lo atiendes mucho también porque te toca y que me parece muy retador. La gente tiene otra tendencia y otra corriente de pensamiento donde no le gustan las cosas de laboratorio, donde no le gustan los químicos, donde no le gustan esas sustancias que ellos consideran tóxicas. Entonces ellos se aproximan a lo natural. Entonces empiezan a consumir ayahuasca, empiezan a consumir hongos, que quizás sea una de las prácticas más peligrosas, o empiezan a consumir cualquier otra cantidad de cosas naturales. ¿Cómo estamos en eso? ¿Cómo está nuestro medio en el consumo de estas sustancias más naturales, entre comillas? Bueno, pues hay alguna que otra estadística y cómo estamos a nivel Latinoamérica. Fíjate que los podemos llamar tal vez como otros tipos de alucinógenos, quitando lo que son anfetaminas y demás. Por ejemplo, tenemos el LSD, que es derivado de un hongo, que es el cornezuelo de centeno, que a la final lo modifican en el laboratorio y pues es lo que nosotros llamamos ácido lisérgico. Se impregna una papeleta, un plotter, que es lo que también llamamos trip o el mismo LSD. Entonces se puede colocar en cualquier mucosa.
y tiene una excelente absorción. Ojo, el plotter o la papeleta es el medio de transporte que está impregnado con el LSD. También, ¿qué tenemos? Pensemos en algo más, comillas, más natural, que no sea tan modificado en laboratorio. Tenemos pues los hongos, efectivamente los hongos con psilocibina, y ahí me he llevado varias sorpresas porque pues dentro de mis pacientes estrellas, dentro del desconocimiento que hay, ¿no? Y tú mismo dices, es que por el simple hecho de voy a consumir porque me dijeron, porque estoy con mis amigos y demás, dentro del mismo desconocimiento, entonces yo termino consumiendo hongos que no eran alucinógenos, pero me generaron una falla hepática, una falla renal, un montón de cosas, pues porque yo pensé que todos los hongos eran alucinógenos. Esas historias de mis pacientes. Entonces, pues realmente hongos que tienen psilocibina, que es el componente alucinógeno, pues son un grupo específico, no son todos. Tenemos también, pues bueno, la yagé o ayahuasca. Lo que pasa es que el yagé es una mezcla, ¿cierto? No es solamente una planta, es una mezcla de diferentes componentes. Digamos que aquí quiero ser como muy, muy alusiva en algo, y es que recordemos que esta práctica de la ingesta de yagé es algo muy espiritual, es algo de una comunidad o de comunidades yagueseras, ¿cierto? Entonces, uno ve como mucho estas promociones del viaje con el yagé y demás, ¿cierto? Lo que es importante es pues que esta combinación de yagé o este yagé, cuando se utiliza realmente la sustancia, tiene que ser hecha por comunidades yagueseras. ¿A qué voy con esto? El yagé solito es serotoninérgico, entonces te da taquicardia, hipertensión, hipertermia, diarrea la que quieras, náuseas, movimientos anormales. Cuando una persona va y hace este ritual con una comunidad indígena que no tiene este proceso del yagé, pues nadie te asegura a ti que realmente lo que te están dando es yagé. Y hemos tenido casos de inclusive el paciente va, hace la ingesta de yagé, comillas, y termina siendo escopolamina. ¿Sí? Entonces ahí lo que se dice, nadie sabe lo que se está consumiendo, hasta las mismas personas también asumen que eso es yagé y lo consumen. Entonces hemos tenido riesgos, arritmias, síndrome anticolinérgico, que eso es de pues la escopolamina. Entonces digamos que ahí tenemos esa dualidad. Me llevé mucho la sorpresa y tal vez si hubiéramos hecho este podcast hace un par de meses no te lo hubiera dicho, porque lo tuvimos precisamente para hace un mes, mes y medio, mescalina. Mescalina que uno lo ve mucho pues en los libros, mescalina que es derivado de un cactus que es el peyote, lo pude ver en forma líquida, con una alucinación que tú no te imaginas, una psicosis exotóxica, Yo en Colombia no de me lo hubiera difícil imaginado en la vida. manejo, de difícil manejo, que digamos la persona lo tenía, estaba completamente psicótica, manifestó en su momento que no lo había consumido, pero con esa psicosis que se evidenció, yo no lo niego. Ahora, y puede ser un tema más adelante, lejito para otro podcast, toda esta parte, y lo pueden averiguar, lo que es la terapia psicodélica, no sé si la has visto, y es pues todo este consumo de pequeñas concentraciones de psicodélicos para modular ciertas enfermedades. A eso estamos migrando hoy en día, en Colombia se hace, ¿cierto? Digamos que liderados por diferentes grupos o por diferentes especialistas para condiciones específicas. Y pues a qué voy con esto, que eso es una terapia pues que no sabremos si tenga futuro o no, pero se está haciendo. Entonces tenemos que siempre estar como bajo la vigilancia de estos riesgos, y que quien la realice pues sea bajo un equipo interdisciplinario que tenga todas las competencias posibles. Entonces, pues digamos que tenemos condiciones en nuestro país, sí, alucinógenos están, sí. Algo que yo vi mucho, sobre todo en el transcurso de mi especialidad, es que a uno le dicen escopolamina, ¿y tú qué piensas con escopolamina? Actos delictivos. Ok, una sumisión química, de acuerdo, burundanga es lo que se le viene a la gente. Pero, ¿qué se hace? Y te digo que yo hice especialidad, yo me gradué en el 2019 y lo vi en ese momento y lo veo todavía, y es cómo retiran las semillas de la flor de la Datura stramonium, que es el cacao sabanero borrachero, y las consumen. Las consumen, inclusive vi un ritual en su momento donde las colocaban con gomitas
las metían y se las consumían con el fin de alucinar, de tener un delirio con un típico de un toxíndrome anticolinérgico, con fines recreativos. El consumo de cacao sabanero lo tengo dentro de las posibilidades. Alguna vez mientras fui paramédico, unos chicos tuvieron una intoxicación por ingesta de cacao sabanero en Santa Elena, cerca de Medellín. Hay una gran cantidad de árboles de borrachero, que además son arbustos no muy altos y es muy fácil acceder a sus flores. Yo nunca he visto las semillas, realmente no sé cómo luce, pero sí sé que es un asunto o es algo que pasa de forma común. Y también lo que te contaba ahorita, que la gente cree conocer los hongos tóxicos y conocer la manita muscaria y conocer, y la verdad es que no es muy fácil y que podría incluso terminar algo fatal porque hay hongos muy tóxicos. Mira, perfectamente un paciente que ingiere un hongo sin saber que realmente es alucinógeno y llega en estatus convulsivo y no mejora, y no mejora, y se le hace toda la secuencia de estatus, uno termina intubándolo y de difícil manejo esa convulsión. Y cuando uno después termina analizando, ¿ven? No descartemos una ingesta de una giromitra, que es un hongo en forma como de cerebro, que genera una alteración en el GABA y es una de las principales causas de estatus convulsivo en el contexto de las setas y los hongos. Y ahí no hay benzodiazepinas y anticonvulsivantes que valga y toca piridoxina, que ese es el antídoto de la ingesta de giromitra en estatus convulsivo, que es la misma que se utiliza pues en la isoniazida. Entonces, digamos que yo también, o sea, partimos aquí como el desconocimiento, ¿no? Que no solamente tenemos desde el personal de salud, sino el desconocimiento que tiene la persona que consume, ¿sí? Yo le pongo el ejemplo siempre a mis estudiantes y es, ok, entonces, tusi, 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 yo les pregunto, yo les digo tusi a ustedes, que se les viene a la mente, Un polvo rosado. polvo rosado o morado. Un polvo, yo lo conozco, no, porque nunca lo he visto. Lo pintan como rosado, como si fuera algo que consume, se llamaba minisiwi, que se parece a eso, y que tiene ketamina. Hace Y yo sé que rato no no. escuchaba el minisiwi, rato. Pero sí, es cierto, pero si tú te pones a mirar, pues el 2CB es la abreviatura de 2CB, que es la abreviatura de la estructura química, ¿sí? Entonces, cuando se analiza el 2CB colombiano, no tiene por ningún lado esa estructura química. Y ahí es cuando uno dice, bueno, ¿y de qué 2CB estamos hablando? ¿Del de ahora, o del de aquí, o de cuál? Porque realmente cuando uno averigua 2CB, pues el 2CB no es ni en polvo ni es rosado, el real. ¿Qué es el real entonces? Porque yo estoy Sí, engañado. usualmente es una Así, tú sí tableta, digo sabes. que usualmente es una tableta, es blanca, puede ser de colores, también lo he escuchado, y se llama Nexus. ¿De acuerdo? Entonces, pues ahí uno dice, cuando uno le preguntan, tú sí, ¿cuál? ¿El que se escribe 2CB o el que se escribe TUSBIBI? ¿Sí? Ahí es donde tenemos esa diferencia. ¿De cuál estamos hablando? Porque si es el 2CB, pues de eso sí te aseguro que es la estructura química real, alucinógena, sintética. Pero si hablamos del TUSIBI, pues te puedo decir que puede ser ketamina, levamisol, cocaína y una mezcla de 1001 cosas. Y lo que aún más me preocupa es que tenga catinonas. Catinonas son estas drogas de diseño, las cuales en su mayoría detectado échele cabeza, que son el principal adulterante de las mismas drogas de diseño, ¿sí? Porque la diferencia de ketamina, bueno, existe la ketamina, ¿sí? Lo nuevo, y me atrevería a decir como lo más innovador, ha sido las catinonas, también llamadas sales de baño, porque parecen sales de baño, la más común mefedrona o flaca, ¿sí? Y ellas generan este efecto zombie. Ellas son adulterantes. Recordemos que las catinonas llevan mucho tiempo, inclusive hay una planta en el África que es cat, que se mastica y libera catinonas. Y genera este estado de psicosis donde la persona se comporta como si fuera zombie. Ese es un gran problema. Y es un problema que realmente no es del intrahospitalario, es del extrahospitalario, que es el que va a llegar a la escena a ver esa situación y esa agitación de difícil manejo. Las catinonas también tienen un riesgo mayor de arritmias cardíacas, de rabdomiólisis, de convulsiones,
muy difícil, lo que sigo insistiendo, una agitación de difícil manejo. Y adicionalmente, por ejemplo, la mefedrona, que viene pues por diferentes vías, para absorción por diferentes vías, también se utiliza mucho para sea chemsex, que es el uso de sustancias psicoactivas para favorecer una relación sexual o para cometer un abuso sexual, porque genera empatía, sensación como de aumento del placer sexual. Entonces fíjate que también es una sustancia que preocupa mucho. Se me estaba pasando. Lo recordaba y recordaba lo de las catinonas y las metcatinonas y de las sales de baño, pero hay otro aspecto, Pato, que me preocupa incluso mucho más. Muy afortunadamente, cuando la gente me llegue a mí a la unidad de cuidado intensivo, pues mal o bien está medio enfocada. A mí me preocupa es para los chicos que están en ambulancia, que van a llegar. Yo Sí. sería incapaz de reconocer siquiera qué podría ser. A mí me pasan un sobre y es, por ejemplo, una sal de baño, yo no la reconocería, por ejemplo. O no reconocería, cuando me dicen que se metió un papelito, o se metió un ácido, o que fue ¿polvo de qué? Polvo de ángel. Fue el polvo de ángel, exacto. O que, entonces, me encantaría mucho que le pudiéramos dar una recomendación a la gente de dónde estudiar, fuentes confiables de estudio, Bien. porque esto varía mucho. ¿Dónde puedo leer? ¿Dónde puedo ilustrar? ¿Yo cómo me puedo dar cuenta qué hacer? Y evidentemente, pues yo te diría, Pato, qué maravilla en una clase tuya, pues poder llegar a tener eso, pero te van a parar y te van a llevar a la cárcel por porte de, imagínate vos con sales de baño, cocaína, tusi, No. tusiví y hongos. ¿Cómo podemos aproximarnos al conocimiento? Porque realmente me preocupa. Bueno, digamos que esto es bien interesante lo que me dices y es algo que yo le recalco a todos mis APHs. Y es que quienes están en la escena son los APHs, ¿sí? Uno toma la información de lo que le lleguen, uno está dentro del hospital, pero es que realmente quien está en la escena es el APH, o sea, el que puede obtener toda esa parafernalia es el APH. Entonces, ahí tienen un plus que no tiene el intrahospitalario. El intrahospitalario tiene que imaginarse algo que ocurrió en una escena. Te voy a poner el mejor ejemplo. El APH entrega el paciente al servicio de urgencias y me tocó colocarle una benzodiazepina porque estaba muy agitado en la casa. Y a mí me lo entregan dormido por la benzodiazepina. Muy sencillo, pero es que el que vivió todo esto en la escena es el APH, o sea, el que tiene ese plus es él. Entonces, toda la información que se puede obtener de la escena es indispensable. Por ejemplo, antes, y cuando uno le enseñaban medicina, uno le decían, siempre busque que tenga estigmas de venopunción, porque eso es heroína. Es que hoy la heroína también se inhala. O sea que si no tiene estigmas de venopunción, ¿descartamos heroína? Porque la heroína inhalada tiene todo este proceso que se llama chasing the dragon, por ejemplo, o ketamina también se inyecta, entonces ya hoy en día uno tiene que pensar en otras cosas. O ¿será que la cocaína se puede inyectar? Pues posiblemente. Sí, y ahí sí ya tienen tarea todos los que nos están escuchando, Speedball, Angelito, Maduro, Pistolo, que son mezclas de las sustancias psicoactivas, que nos da para otro podcast, para hablar de solo parafernalia. Entonces a lo que voy con esto es, el que está en ambulancia tiene un plus que no tiene el que está dentro del hospital, y es que estuvo en la escena. El simple hecho de ver una bebida energizante suma. El simple hecho de ver sustancias o líquidos que tengan café, gaseosas o el mismo tinto, eso influye. O sea, el que está en la escena tiene un plus que el que está dentro del hospital no lo hay. Entonces, eso es lo primero. Segundo, identificar todo esto de la valoración inicial. Antes era muy sencillo, excitador, cocaína, LSD, depresor, benzodiazepinas, ya, era muy fácil. Hoy en día ya no. Entonces, siempre es importante tener en cuenta la valoración inicial. De entrada, una vez les digo, la escena de un paciente intoxicado es cero segura y nunca va a ser 100% segura, por ende necesitamos trabajar en equipo. Y ahí hacer la valoración inicial. Entonces, pues pensar en todo lo que nos genera depresión del sistema nervioso central y todo lo que nos genera excitación del sistema nervioso central. Y por ahí uno va buscando. Entonces, pues pensemos que los que me generan depresión del sistema nervioso central usualmente me pueden afectar A, B, D,
¿cierto? Principalmente ventilación y la parte neurológica, y los que son excitadores del sistema nervioso central me van a afectar C y D principalmente. Y aquí quiero también ser muy, muy partidaria de la temperatura. Muchas veces no tenemos en cuenta ese ítem de la E, de la exposición, donde la escena influye significativamente. Un ejemplo que pongo en mi clase es, no es lo mismo que ustedes sean despachados por un paciente que se acaba de tomar 3 cervezas y está dormido a un paciente que haya amanecido en la puerta de un bar. Es que si lleva 4 horas en el billar, en la puerta del billar, pues es que la temperatura del ambiente influye y pues ahí fijo es hipotermia. Pero también no descartemos el otro lado, todos los simpático-miméticos, la cocaína, las anfetaminas, todas estas que hablamos raras, generan hipertermia. Y eso también es importante identificarla. Entonces, digamos que más que yo decirte, si es esto, pensemos en esto, pues depresoras, excitadoras. Y eso que nos mata, ¿no? Entonces, si tenemos unas sustancias depresoras, pues depresión del sistema nervioso central, compromiso neurológico y pues una bradicardia y una hipotensión que posiblemente sean de difícil manejo. O sea, lo que me compromete la vida es eso. Y si son excitadoras, pues, ¿qué me compromete la vida de las excitadoras? Sencillo, toda la parte cardiovascular, arritmias, infarto, emergencias hipertensivas, toda la parte neurológica que son las convulsiones, la agitación psicomotora. Y aquí quiero hacer tal vez como ya mi último comentario de este tema, y es cuando un paciente se agita, Alejito, uno pues busca la manera de sedarlo, de frenarlo, sin pensar muchas veces en el riñón, ¿cierto? Entonces uno dice, no, este paciente toca sedarlo porque se está pegando contra las paredes. Listo, de acuerdo, tiene un riesgo de lesionarse, autolesionarse y lesionar a los demás, pero no pensamos en el riñón. Tú no te imaginas la cantidad de rhabdomiólisis que yo he visto por este contexto de agitación psicomotora y convulsiones desde una sustancia psicoactiva. Entonces, si usted como médico, paramédico, va a sedar a un paciente pues que está bajo el consumo de sustancias psicoactivas excitadoras, pues no solamente piense, uy, listo, ya lo dormimos, lo frenamos. Piense en lo que sufrió ese riñón en el proceso de la agitación o en el proceso de la convulsión. Entonces, la rhabdomiólisis es un riesgo que tal vez no tenemos presente. Y lo otro, pues es la insuficiencia renal aguda secundaria a una rhabdomiólisis no tratada. Entonces, digamos que yo siempre les explico escena no segura, valoración inicial, qué me compromete la vida si es depresora, qué me compromete la vida si es excitadora, y pensar si hay un antídoto inmerso en ellos. Si es depresor, podemos pensar en flumazenil por benzodiazepinas o en naloxona en el caso de opioides. Hasta inclusive no hemos hablado del tema poppers, ahí uno pudiera pensar azul de metileno, que es, pues los poppers es nitrito de amilo, que se utiliza también como una sustancia recreativa, que en la literatura en PubMed se encuentra principalmente de uso en hombres que tienen sexo con hombres porque genera dilatación del esfínter anal, pero digamos que es un potente vasodilatador que genera hipotensión y que en sobredosis hace metamoglobinemia. Y por eso usamos azul de metileno en el servicio de urgencias. El azul de metileno a dosis bajas, porque el azul de metileno a dosis altas induce metamoglobinemia. Y en las excitadoras, pues fíjate que no hay un antídoto específico, es netamente sintomático, donde ahí las benzodiazepinas se vuelven un muy buen amigo. Digamos que eso es como el consejo que tengo para dar. Muy, muy importante. Bueno, y con lo de la sedación que lo dijiste rápidamente para contarles un cuento, un paciente que llega a un servicio de urgencias de un hospital de baja complejidad porque tenía o estaba agitado, estaba bastante agitado, le dan el conocido, y no estamos hablando de eso porque ese sería otro tema, otro podcast, el conocido 5-5, 5 haloperidol y 5 de midazolam, sin más ni más, y lo dejan ahí sin supervisión, sin monitoría, y cuando recuerdan al tipo van por él y lo encuentran en parada cardíaca, lo reaniman durante un periodo que desconozco, luego sale de paro, vuelve y entra y vuelve y lo reaniman y lo recibe en la unidad de cuidado intensivo, un hombre bastante joven, un hombre de menos de 40 años, haciendo mioclonías en el estado posparada cardíaca por la encefalopatía hipóxico-isquémica, un síndrome de Lange-Sams por este asunto, por sedar a un paciente y no prestarle atención.
Entonces, pilas porque finalmente es una herramienta terapéutica aceptable, pero se tiene que utilizar con responsabilidad, ya que hiciste la mención, eso pasa con bastante frecuencia, pues las imprudencias con los De signos acuerdo. sedantes cuando los queremos utilizar incluso ni siquiera de mala fe, eso pasa simplemente por el exceso de confianza. De acuerdo. Y próximamente voy a sacar un post de eso, de un artículo que salió en 2022 de el manejo de los toxíndromes agitados. Y ahí uno se lleva varias sorpresas donde uno dice, ¿y el haloperidol dónde está? Porque por efectos secundarios, pues realmente preferimos otros antipsicóticos. Yo creo que, bueno, luego hablaremos de eso, pero el Tal haloperidol cual. cada vez me gusta menos, siempre hay mejores opciones. Yo siempre aprendo una cantidad brutal cada vez que converso con Pato. Y aquí vamos a comprometerla para no rápido, porque no nos vemos con tanta frecuencia como quisiera para poder conversar. Pero ayer en una discusión quedamos que íbamos a hacer una revisión sobre las guías. Bueno, no estoy seguro si son guías, es un artículo que publicó en Circulation American Heart del manejo del paciente en parada cardíaca asociada a intoxicaciones. Entonces quiero revisar el tema, pero me va a tener que ir a estudiar porque realmente es un documento muy denso, muy denso, pero que vale la pena que lo discutamos en otro momento. O sea que esperen ese episodio, ese podcast en algún momento, no muy lejano tampoco. Créanme que no será así. Pato, contarle a la gente un poquito de las redes sociales, dónde te pueden encontrar, dónde te pueden buscar, eh, porque realmente la información que puedes proveer es muy valiosa, pero sobre todo porque Pato, yo estoy absolutamente convencido, está comprometida también con la parte educativa y con la transformación desde la educación para precisamente los escenarios que nos preocupan, urgencias, atención prehospitalaria y la parte de cuidado crítico. Sí, Alejito, pues mira, me pueden encontrar en Instagram como doctora DRA Patóxico. Es un Instagram que efectivamente se abrió para eso, para transmitir el conocimiento. Tiene un enfoque muy prehospitalario y muy bomberil. Tengo unos días tóxicos y otros días bomberiles y otros días mixtos, donde precisamente hablamos de eso, de los riesgos, de qué hacer, qué no hacer, qué está bien, mitos y realidades en la toxicología, que es algo bien común. Por ejemplo, hace poco saqué uno de definiciones donde la gente tiene que ir a revisar y saber si realmente el término intoxicación exógena existe. Y recuerdo mucho algo que discutimos, creo que hace como un año, de envenenamiento e Envenenamiento. intoxicación, si uno era igual o era una peor que otro. Bueno, ahí tenemos esa revisión y esa es la idea, poder aclarar dudas, poder desde atención prehospitalaria tener ese mejor enfoque del paciente intoxicado, porque yo les puedo asegurar que si bien los pacientes intoxicados, algunos no generan tanta sintomatología, los que son muy inestables, un buen manejo, un buen trabajo en equipo te puedo asegurar que es un paciente intoxicado sin secuelas. Entonces, para mí como toxicóloga intrahospitalaria, con un amor por la prehospitalaria y un amor por los materiales peligrosos, me atrevo a decir que pues, el trabajo en equipo es indispensable. Entonces, pues me encuentran ahí en DR Patóxico. Y pues, Alejito, gracias a ti por invitarme, por este tan anhelado podcast que teníamos pendiente, por esta revisión que vamos a hacer de la American Heart que sacó de toxicología, que hay cosas bien interesantes para discutir al respecto, sobre todo el uso de varios antídotos que han sido discutidos y pues esa será nuestra próxima invitación entonces. Va, y queda otro. Yo soy técnico en MATPEL, hace muchos años no me pongo un encapsulado, pero sí mi formación como bombero, los materiales peligrosos me gustan. Entonces, también vamos a hablar con Pato en algún momento de hazmat, de MATPEL y de qué es lo correcto y lo incorrecto, de cuáles son las tendencias en descontaminación, de qué es lo que deberíamos hacer. Han cambiado muchas cosas, estoy seguro de eso. Entonces, va a ser también un tema muy interesante que vamos a llevar a cabo. Así que no se despeguen, por favor, de este podcast. Recuerden que estamos lanzando un episodio a la semana, generalmente entre los viernes y los sábados, donde vamos a hablar de temas de atención prehospitalaria, de urgencias y de cuidado crítico. Así que nos escuchamos prontamente. Un abrazo a todos y seguimos. EMT, el poder de salvar vidas.